Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con un vídeo más del curso Industria 4.0. En este vídeo vamos a ver ya cómo poder subir cajas desde el simulador Machine Simulator hasta Node-RED. Ya os comenté en vídeos anteriores, y el que lo vea por primera vez os recomiendo que lo veáis los vídeos anteriores, cómo tengo estructurado todo, ¿vale? Ya os comenté que dispongo en este momento de dos ordenadores, o un ordenador y la Raspberry, que la Raspberry tenía Node-RED, que en el ordenador tengo instalado Machine Simulator y tengo también Logosoft. Y también comentaros que tengo aquí un router, o sea, la configuración que tenéis en el vídeo anterior es la que yo tengo aquí, lo que tengo instalado. Voy a hacer todo sobre el ordenador y luego ya cuando esté todo instalado, pues ya os pondré dos pantallas por no ponerla para que moleste y veréis cómo se verá la pantalla donde tengo la Raspberry y cómo suben las cajas a Node-RED, que serán las que veamos en el Machine Simulator. Sin más, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a ir a Machine Simulator. Voy a entrar aquí a esta escena. He cogido la escena, la primera de todas que elijo este simulador. Ya os he comentado ahora varias veces. Lo conozco hace un tiempo y la verdad que me está gustando cada vez que lo veo más. Es un simulador virtual en 3 dimensiones y la verdad que está bastante bien y por el precio que tiene, pues la verdad que creo que es de lo mejor que hay en el mercado. ¿Vale? Yo he cogido esta escena que me aparecía y lo que he hecho ha sido añadirle una fotocélula más. Sí que he desplazado un poquito lo que son la cinta de las cajas para que cuando me lea la caja, bueno, ahora os lo explico mejor y os digo lo que voy a hacer. Yo sobre esta escena lo que voy a hacer es, yo lo que quiero es leer dos tipos de cajas y estos tipos de cajas yo las quiero ver en V2. En el vídeo de hoy simplemente vamos a llegar hasta Node-RED y en el siguiente ya veremos cómo llegar a este V2. Entonces, esto que tenemos aquí, esto va a meterme las cajas como si tuviéramos una línea que continúa, ¿vale? Y me estaría introduciendo cajas, dos tipos de cajas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las cajas grandes las leerá esta fotocélula, las pequeñas no, que pasarán por debajo, y cuando la lea le dará el pistón y las mandará por aquí. Y luego lo que voy a hacer es, cuando las cajas pequeñas que no lea esta fotocélula pasarán para aquí, como si yo tuviera un divisor de cajas. Aquí simula, por ejemplo, la línea podía continuar, ¿vale? Aquí se las va a comer, pero bueno, simplemente que veamos que vamos a ver cómo poder diferenciar dos tipos de cajas. Entonces yo estas cajas las voy a contar. Cuando esta fotocélula lea, contaré las cajas grandes y cuando esta lea, contaré las cajas pequeñas. Y ese número de cajas es lo que quiero subir a V2. Por ejemplo, esto se podría instalar en una línea de producción, aunque tengamos diferentes máquinas instaladas con sus PLCs, podríamos montar un pequeñito logo, coger las señales de dos fotocélulas y podríamos hacer un sistema de producción. Sin más, ¿vale? Vamos a ver cómo poder hacer esto. En primer lugar, he cogido ya la escena. Yo me vengo aquí, veo lo que son las entradas y salidas y fijaros, he añadido esta fotocélula. Si vosotros cogéis el simulador Machine, pues simplemente habrá que añadir esta fotocélula. Vale, esto por un lado. Voy a probarlo. Mira, si queréis ver un poco cómo probar las salidas, porque yo lo que necesito, si le doy aquí, arrancan las 3 cintas transportadoras a la vez. Si yo le doy aquí, actúa el pistón y cuando le quito la señal, y mirad una cosa, cuando el pistón avanza me está diciendo que hay un sensor que le dice que el pistón está fuera, ¿vale? Si yo ahora le quito la señal, el pistón retrocede. Tenemos un pistón, un cilindro monoestable. Cuando tiene señal actúa y cuando le quitamos la señal a través de un muelle retrocede. Vale, pues esta es lo que yo quiero automatizar. Tengo un pulsador de marcha, voy a coger el pulsador de paro y me voy a coger simplemente lo que es las 3 cintas con el pistón. Vamos a ir aquí al logo. Para que no se haga tan largo el vídeo, ya tengo por aquí, ya me he montado algo, ya os lo voy contando. Mirad, os comentaba en varios vídeos y los que seguís el canal, para comunicar el logo con los simuladores virtuales, igual me da que PCSIMO, que Factory, que Machine, hace falta hacerlo con las entradas virtuales, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Me vengo aquí y yo qué entradas virtuales voy a tener. Me vengo aquí, tengo por un lado el botón de marcha, el botón de paro, me voy a coger el pistón que está fuera, la fotocélula de señal de las grandes y la fotocélula de señal de las pequeñas. Le podría haber cambiado el nombre, haber puesto fotocélula caja pequeña, caja grande, para que quedara más claro. Pero bueno, de momento lo dejamos así. Me cojo esas señales y luego tengo como salidas, voy a poner en marcha las 3 cintas transportadoras a la vez y voy a coger también la señal para el pistón. He cogido una escena bastante sencilla porque realmente
este vídeo lo que se trata no es de ver cómo funciona el simulador, sino de ver cómo podemos coger piezas, por ejemplo, el número de contaje de piezas de una factoría. Igual os he dicho varias veces que puedo coger el dato que quiera. Pueden ser cajas, puede ser una temperatura, una presión, el dato que queréis leer. Con que ahora lo que vamos a hacer es automatizarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de las entradas virtuales me va a comunicar, me va a comunicar lo que es el logo, Logosoft, me comunicará el logo con el Machine Simulator. También comentaros, ya lo dejé claro en el vídeo anterior, hace falta tener un logo físico. Si no tenemos un logo físico no se puede realizar. Eso que quede claro. En primer lugar, bueno, yo me he puesto las cintas transportadoras, voy a darle, cuando le dé al botón de marcha, voy a hacer un set y arrancará las cintas transportadoras. Y cuando le dé al paro, pues lo mismo. El paro, como el programa me lo da normalmente, me lo daba normalmente abierto. No he mirado de poder cambiarlo, creo que se puede. De momento lo voy a hacer así. Y lo estamos haciendo en plan educativo, pero que sepáis que los paros externamente tienen que ser normalmente cerrados, ya que habría que negar el contacto. Vamos a ver el pistón, lo mismo. El pistón, cuando lea la fotocélula, voy a hacerlo muy sencillo. Podría poner algún temporizador, hacer alguna cosita más, pero voy a hacerlo de modo sencillo y rápido, ¿vale? Cuando me lea la fotocélula, quiero que el pistón actúe y cuando llega el sensor que está fuera, quiero que el pistón pare, ¿vale? Esto lo único que he hecho ha sido sacar entradas virtuales que tenéis aquí. Perdón, entradas de red, ¿vale? Este tipo de entradas son las 5 que yo tengo aquí, que son las que necesito para comunicar. Cuando saquéis la entrada de red, lo único que hay que hacer es entrar dentro y se le va cambiando. Le vais cambiando el bit de la entrada. Voy a quitar y lo vuelvo para atrás. ¿Por qué? Ya os dije y en vídeos anteriores, bueno, en otros vídeos que he hecho con simuladores virtuales, la V00 corresponde como si fuera la sería la I1, la I2, la I3, la I4 y la I5. Ahora veremos que cuando vayamos a Matching, pues serán estas las entradas virtuales que yo tengo. Con esto que tengo ya, las cintas transportadoras avanzarán y en función de la caja que tenga, pues me la echará. O sea, si la caja es pequeña, como esta fotocélula no leerá, vendrá por aquí y cuando sea grande actuará el pistón y se vendrá por aquí. Ahora quiero saber cuántas cajas tengo grandes y cuántas cajas tengo pequeñas, ¿no? Pues me pongo dos contadores. Uno, el de cajas grandes y este, el de cajas pequeñas. Vamos a ver cómo realizo los contadores. Para hacer el tema del contaje, lo único que hago he hecho ha sido cogeros aquí, coger contador, a ver dónde está un segundo, contador adelante, lo he sacado, importante cerrarlo porque si no nos dará error de transferencia y me saco un contador. ¿Quién me va a dar la señal de contar las cajas en este caso? Por ejemplo, para las cajas grandes será la fotocélula del pistón, ¿no? Pues yo me cogería, un segundito, y yo uno, cuando la fotocélula lea, que me cuente una caja, ¿vale? Esta caja yo la tengo que guardar y lo voy a guardar en una marca analógica. Al final va a ser un valor, un dato. Va a ser un dato analógico, ¿vale? Lo voy a guardar en una marca analógica porque no de red, cuando creasteis el otro día el nodo de, ya os diré, el nodo de logo en CMNS7, pues me deja la opción de leer las marcas analógicas. Como yo estoy introduciendo un dato por un pulso positivo, o sea, por un pulso digital, ¿no? Que me va a contar el número de pulsos, yo voy a hacer un contador y yo lo tengo que leer en un analógico. Yo por lo menos lo hago así, es una de las formas que he visto más fáciles para pasar este dato digital a un dato analógico. Lo que hago es, voy contando aquí, me lo llevo a una operación aritmética. El que quiera saber un poquito de estos bloques de contador, operación aritmética, pues bueno, sabéis que en el canal tengo más de 80 vídeos del logo donde podéis ir viéndolos. Entonces, yo aquí voy a sumarle el dato del contador, voy a sumarle, si veis aquí le estoy sumando 000, con lo cual ese valor que me da ya la operación aritmética se lo puedo pasar a la marca analógica. Entonces aquí cuento 2, tendré 2 en la marca analógica. Y lo mismo para contar las cajas pequeñas. Me hago un contador, le meto al contaje, lo uno, le hago la suma y me lo contará en otra marca analógica. Perdón, a ver, estoy sumando, hay que meterle al contaje, perdón, aquí lo he hecho mal, ¿vale? Le estoy metiendo la señal al reset. Hay que meter al contaje y como simplemente quiero contar cajas que no quiero restar, pues voy al contaje. Si le meto al contaje sin que el dir estando el dir a 0 sería suficiente. Mirad, voy a estirar un poquito esto que no me gusta cómo queda. Parece que esté todo ahí unido, ¿no?
Vale, ¿ahora qué puedo hacer? Pues bueno, voy a hacer que cada vez que le da el botón de paro, pues que me resete. Podría poner un botón de reset, pero bueno, voy a aprovechar el paro para que me resete y ya está. Como simplemente va a ser un ejercicio para que veamos cómo funciona. Después cada uno que se lo monte, si lo queréis montar, que se resete con un botón de reset o con el que necesitéis. ¿Vale? Ya tenemos por este lado, pues ya realizado el contaje y ya tengo todo. Con este simple programita ya voy a poder leer las cajas. Es por lo que os digo que a veces es importante. Que podéis tener una máquina automática con algún PLC que no controléis. Si queréis sacar algo externo, podéis poneros un pequeño autómata, un pequeño micro PLC, como queramos llamar al logo. Yo puedo cogerme esos valores de cajas, puedo hacer un contagio y lo puedo llevar a una plataforma para visualizar cómo vamos a hacer. Sin tocar nada del programa, o sea, simplemente poniendo un PLC logo que tampoco el precio no es excesivo, se podría llegar a realizar. Mirad, después de hecho esto, si lo quiero, si yo tuviera en una instalación, estaría así, le cargaría el programa y ya está. Esto serían, y ya voy a decir intensidades, perdona, entradas IS, ¿vale? Esto serían IS. Como yo lo quiero comunicar con Machine Simulator para que lo podamos simular, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir a herramientas, conexiones Ethernet. Siempre que luego queréis comunicarlo con algún equipo externo, pues vamos a tener que venir a hacerlo. Aquí yo le he puesto la dirección IP que tengo en mi equipo, en mi logo físico, ¿vale? La máscara subred que cojo, este sería la dirección de mi router, y aquí he venido y lo que he hecho ha sido conexión Ethernet, agregar servidor, conexión S7. Os aparecerá conexión, servidor, hay que ponerle que sí, y como aquí el TSAT del servidor local es 0.2, pues en el de cliente le ponéis lo mismo, 0.2.00, ¿vale? Con esto ya lo único que hacemos, vamos ahora a cargárselo a mi logo. Importante, lo digo ya por segunda o tercera vez. Hay veces que me preguntáis, ¿vale? Si no hay logo físico, pues no puedo hacerlo. Con el 1200 creo que os dije que se iba, perdonad que está el logo apagado, voy a encenderlo. Con el PLC, con el 1200 se puede comunicar el Machine Simulator con el PLC sí. Lo que pasa, a ver un segundito que lo voy a volver a hacer. Lo que pasa que para hacerlo con el PLC, bueno, hace falta con el PLC SIM, podría comunicarlo con el Machine Simulator, y para poder comunicar con lo de red hace falta que sea como mínimo el PLC SIM Avant. Si no, no es posible. Vamos a ver si me comunica. Ahí va, perdonad, que mirar, esto os lo digo por si alguna vez os ocurre. Estoy haciéndolo intentando comunicar por Ethernet. Mirad, yo ahora no me estoy comunicando por la tarjeta de Ethernet, porque me daba problemas ayer, entonces lo hago a través del cable, ¿vale? Entonces, si no os comunica, hay que fijarse también qué tipo de conexión tenemos. Voy a cargar el programa, lo pongo en stop. Esto, como siempre, lo cargaremos. Pues bueno, con esto ya tenemos el programa cargado. Espero que lo entendáis. Si tenéis alguna duda, pues me lo hacéis saber. Yo creo que es un programa bastante sencillo. Y ahora lo que ya nos iremos y será, vamos a comunicarlo aquí. Yo inicialmente lo que voy a querer es, bueno, tardo un poquito en cargarlo, porque tengo el ordenador un poco saturado, ¿vale? Y Machine Simulator ocupa bastante capacidad de lo que es de memoria, de RAM y todo, para que funcione. Una vez cargado, vamos a ver cómo comunicarlo con Machine, y después ya, para ver un momentito el vídeo, os digo cómo configurar también lo que es lo de no de red, y después ya vemos cómo las cajas que veamos en el Machine Simulator la veremos en no de red. Esa es la idea. Vamos a ver si ya está. Voy a pararlo un momento y continúo cuando esté cargado. Bueno, he cargado ya el programa, lo he parado un segundito porque le costaba y no era cuestión de que el vídeo se alargue. Pues el ordenador con Machine, con el editor de vídeo y con logo y un montón de programas que tengo, pues bueno, pues pasa lo que pasa. Dan hasta donde pueden dar, pero bueno, ya está, ¿vale? Una vez que ya tengamos cargado lo que es el programita, pues nos vamos a Machine Simulator y hay que configurarlo. Ahora vendríamos aquí, venimos a Driver, buscamos el logo. A ver, busquéis el de Siemens, hay que venir a configuración, hay que decirle qué PLC tenemos, pues le decimos el 1.12 hemos dicho.
aunque el TESAP ya os dije en algún otro vídeo, pero hay que poner el 02.0 y 02.0 hay que dejarlo así, ¿vale? Aunque en el otro lado aparezca con el punto, aquí dejarlo así, que es como tiene que funcionar. Entonces nos aparece, hemos dicho que la V00 va a ser el botón de Start, pues le cogemos el V0 para el Start, el V01 para el botón de Stop, el V02, si no me equivoco, lo he cogido con la fotocélula así de señal. Espera un segundo, aquí lo que estoy poniendo es esto de aquí, ¿vale? La fotocélula de señal, sí, el V03, no, la fotocélula del pistón el 3 y el sensor el V02, ¿vale? Lo estaba haciendo mal. El V03 es la señal, ¿vale? Y el V02 es el pistón. Y el V04, pues es la otra fotocélula. En Q1 hemos puesto las cintas transportadoras y en sí. Y en Q2 pues hemos puesto el pistón. Pues bueno, ya lo tenemos, lo podríamos darle a guardar, le vamos a dar a continuar, me dirá que comunica, veis que pone driver comunicación. Aquí puedo visualizar, que esto me gusta mucho, pues ahora cuando le demos podéis visualizar cómo vamos a darle en marcha, ¿vale? Y mira, y empiezan a salir las cajas. Yo tengo ya el logo, estoy viendo cómo se activó la salida Q1 y estas cajas pues las deberá tirar hacia aquí porque son las grandes, ¿vale? Ahora veréis cómo le dará el pistón. El programita se podía haber depurado un poco más, ¿vale? Que se van un poquito torcidas, pero bueno, vais viendo cómo van saliendo las cajas, ¿no? Si yo ahora hiciera un test online, voy a hacer un test online, que esto es importante también para que lo podáis ver. ¿Es el estándar? Sí, me dirá que sí, vale. Pues bueno, en las salidas analógicas, perdón, en las marcas, aquí podremos visualizar, veis que aparecen 2 y 2, pues tengo 2 cajas de una forma y tengo 3 de las pequeñas, ¿no? Sí, y 2 de las grandes. Aquí ya lo puedo ir viendo que el contador está contando, ¿vale? Vais viendo cómo va funcionando, si os ponéis encima de él. Vale, pues aquí se va visualizando igual. Bueno, pues ahora ya tenemos las cajas que se están contando en el Machine Simulator. Ahora tengo que coger y esta señal, este dato que yo tengo aquí en la marca analógica, es el que yo voy a pasar al nodo de red. Os voy a decir cómo se tiene que quedar la configuración en nodo de red y después vamos a ver que realmente se está contando el nodo de red. Pensar que el nodo de red y Machine Simulator los tengo en 2 equipos independientes. El nodo de red lo he instalado en una Raspberry porque es una que yo tenía por aquí, se puede hacer también en otro ordenador y Machine Simulator en otro ordenador porque emplean el mismo TESAP, ¿vale? Voy a parar un segundo y continuamos. Bueno, vamos a continuar con el vídeo. Ya he abierto nodo de red, ¿vale? Tendréis que hacer es abrir nodo de red en vuestro ordenador. Ya os digo, si lo probáis en el mismo no os va a funcionar, os dará error. Yo voy a hacer la prueba sobre mi ordenador, o sea, en el navegador que tengo, porque es donde tengo instalado el programa de edición de vídeo. Pero luego lo mismo que yo os voy a poner aquí, lo voy a poner configurado en la Raspberry y entonces vais a ver cómo funciona. ¿Qué necesitáis hacer? Pues mirad, vamos a donde descargasteis el otro día el S7, cogemos porque vamos a coger una señal y la queremos subir, ¿vale? Nosotros tengo que coger, este es para entrar a nodo de red y este sería para salir de nodo de red al logo. Como yo lo que quiero es entrar del logo a nodo de red, cojo el de entrada. Hacemos doble clic. Y mirar, aquí podéis decirle que tenéis ese 7 logo. Importante, si no habéis descargado la librería del logo, no os aparecerá esto. Le damos al del logo, ¿vale? Y yo quiero subir 2 variables, pero las voy a subir, prefiero hacerlas de uno en uno. Podría subir las 2 a la vez, pero bueno, a la hora de convertir y todo, prefiero hacerlas de uno en uno. Yo cogería una variable y le digo dónde tengo guardada esa variable. Mirad, yo le tengo que decir la variable está guardada una en AM1. Las cajas grandes están en AM1, ¿no? Pues vale. Yo me vengo y le digo, que quiero leer la AM1. Si yo leo la M1, me va a decir el valor que tiene en la variable AM1, ¿no? Y aquí, ¿cómo puedo llamar al bloque? Pues voy a llamarle, por ejemplo, cajas grandes, porque es como si lo llamaría yo, ¿no? Para que me aparezca, para que luego yo lo pueda ver un poquito mejor. ¿Qué más puedo hacer? Hay que ponerle la dirección IP. La dirección IP, pues la de mi logo es 1.12, os he dicho. El puerto dejamos este, el TESAP dejamos esto. Esto es el ciclo de lectura, es más que suficiente, se podría poner más pequeño.
y aquí donde aparecen todas las variables serían si las tuviéramos que crear. Pero bueno, como ya me vienen creadas, ¿vale? Yo ahora le damos que sí, y yo, a ver, un momento, vale, le digo que el S7 luego una señal variable, vale, y que me lea, seleccionamos la variable, la que le he dicho antes, la M1, que aquí está, vale, que me lo guarda en esta de aquí. Vale, pues con esto ya tendría configurado una variable, así de fácil, ¿vale? Que se llamará caja grande. Hay otra que se va a llamar cajas pequeñas. Pues tengo que hacer lo mismo, o sea, simplemente es decirle que quiero leer del logo, que yo ahora le estoy diciendo dónde lo tengo el logo, o sea, la dirección de mi logo, con qué puerto voy a actuar, el TESAS como tiene que ser. Por esto es por lo que no pueden estar Machine Simulator y el Node-RED en el mismo ordenador, porque emplean el mismo TESAZ y da conflicto. Yo por lo menos, o así lo creo, porque fue lo que vi el otro día que me ocurría. Configuréis esto. Si no tuviéramos Machine Simulator, que simplemente fuera el logo en la instalación real, pues habría que ver dónde instalamos Node-RED, porque estaría encendido, ¿no? Y ahí estará. Le damos por aquí y seleccionamos otra variable. Esta vamos a leer la AM2, ¿no? Hemos dicho que la hemos guardado. Pues nos venimos a M2 y le ponemos cajas pequeñas. Vale, esta es la configuración que tenemos que tener. Con esto ya veríamos aquí ahora cuando estemos viendo cómo aquí irá apareciendo el numerito del logo, ¿vale? Lo que son el número de las cajas de la variable esta, sin más, o sea, del AM1 o del AM2, ¿vale? Pues una vez que yo tenga ya estas cajas aquí en el Node-RED, pues ya el siguiente paso será transformarlas a un JSON, que es como las entiende UBI2, y subirlas, y ya está, así de sencillo y de fácil, ¿vale? También se puede ver el valor leído, lo vamos a ver aquí, pero ya veremos si le ponemos el debug, ¿vale? Debug, pues aquí si lo pusiera así, los uniera, me aparecería aquí como si fuera un testigo donde yo podría leerlo. Esto lo vamos a ver ahora cómo funcionará. Pues esto que os digo de configurar, lo voy a configurar también yo en la Raspberry y ya vais a ver cómo se van a leer. ¿Vale? Esperamos otro momentito y vemos cómo funciona todo esto. Bueno, continuemos. Después de haberos dicho que no se podía hacer todo con un mismo ordenador, ¿vale? Pues ahora veo que sí, que en la misma máquina puedo tener Node-RED, Machine Simulator. Entonces os voy a decir lo único que he hecho. Porque probaba cargarle a la Raspberry la configuración que os he comentado. Me daba el mismo error, no entiendo por qué, porque el otro día creo que iba, pero bueno, os comento cómo hay que dejarlo, que acabo de mirarlo. Hay que ponerle, cuando configuremos el logo, hay que cambiar con lo que acabo de decir hace unos segundos, ¿vale? Los que habéis aguantado hasta la del vídeo, pues sabréis cómo funciona. Entonces hay que cambiarle y hay que ponerle que el TESAP hay que poner 0201, ¿vale? Para el Node-RED. Entonces, como con Machine Simulator comunica por 02, no da error. Y mirad, aquí ya estamos viendo el contaje que tenemos de cajas grandes y de cajas pequeñas en Node-RED, ¿vale? Pero veamos, yo aquí tengo el matching, están saliendo cajas, las cajas grandes me las tira por aquí, ahí va, esa se ha caído. Eso es lo de menos, ¿vale? La pequeña me la va a contar aquí. Podemos ver aquí en el logo cómo me está leyendo las variables, ¿vale? Y podemos ver en Node-RED cómo yo tengo ese valor de las cajas. Pues podemos ver que coinciden, ¿no? Las cajas que tenemos aquí, que si realmente están contadas por el PLC 814, me vengo a Node-RED 814. Vale, ya tenemos aquí los valores. Ahora, en un vídeo siguiente vamos a ver cómo poder comunicarlo con UBI2. Entonces, lo que os quiero comentar, ¿no? Misma computadora, puedo poner Machine Simulator y puedo poner Node-RED. Perdonad por cómo lo pensaba, yo lo probé un día, no me dejó, de la otra manera sí que me funcionó. Tal vez el TESAT lo tuvieran 0201 como este y por eso me comunicaba con las dos máquinas, pero bueno, ahora veo que se puede hacer en el mismo ordenador. Lo podéis hacer con uno, lo podéis hacer con dos, como mejor lo veáis. Pero bueno, ya estamos viendo que las cajas que tengo en el Machine Simulator ya me las que las tengo realmente en una parte de la memoria del logo, ya me las está subiendo a Node-RED, ¿vale? En próximos vídeos vamos a ver cómo debo hacer para crearme una cuenta en UBI2, cómo comunico los nodos de Siemens con los de UBI2 y veremos cómo estas cajas que estoy contando aquí,
que estarían en mi línea de producción, las podré visualizar desde mi móvil en una plataforma IoT. Espero que el vídeo sea de vuestro interés y si tenéis alguna duda me lo comentéis. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo.